Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su servidor, su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. Bueno, gracias a mi Dios por esta oportunidad que nos brinda para compartir la palabra de Dios. Gracias al Señor por estos medios de comunicación por medio de los cuales podemos llegar a cada uno de los hogares de los hermanos. Mi saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo a la amada iglesia del Señor en Palmeras, aquí en la ciudad de Cúcuta, y a todos los amigos, a los niños muy especialmente, los ancianos que nos escuchan y demás hermanos que nos escucharán de otras congregaciones. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles la enseñanza bajo el título Ten cuidado de no pecar por omisión. Se lo repito, ten cuidado de no pecar por omisión. Realmente es como si tuviéramos nosotros los seres humanos un pequeño defecto. ¿En qué sentido? Y esto aplica para todas las áreas, en el trabajo, en el estudio, en la empresa, en la vida espiritual, en la iglesia. ¿A qué me refiero? Aunque nos parece más grave pecar por transgresión que por omisión. Entonces, no sé por qué, pero me he dado cuenta que nos parece a nosotros cristianos, y eso aplica, le repito, en todos los ámbitos, que cuando uno le prohíben hacer algo y uno no lo hace, o uno transgrede, perdón, ese mandamiento, prohíbe y uno termina haciéndolo, uno le parece que es un pecado grave. Pero cuando uno omite hacer algo que debe hacer, un bien, un favor, algo bueno que debe hacer, y cuando uno lo omite, lo ignora, nos parece que no es tan grave. De ahí que al cristiano parece que le hace más fácil pecar por omisión que por transgresión. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque podemos terminar siendo unos cristianos muy pasivos o inactivos en la obra de Dios para los planes y propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano puede terminar diciendo, pero yo no robo, yo no mato, yo no soy idólatra, yo no adultero. Es decir, él dice, vea, la lista de pecados por transgresión yo la cumplo, pero podemos estar pecando por omisión. ¿Cómo así pecar por omisión? Es decir, no hacer lo que sí debemos hacer. Entonces, es de eso que quiero hablar un poco en esta ocasión. Vamos a leer un texto que resume en unas palabras muy concisas esto que quiero decir. El apóstol Santiago en el capítulo 4, en el versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escuche cómo dice Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es decir, esto es un pecado por omisión, dice que le es pecado. ¿Cuál es esta clase de pecado? Cuando yo sé que debo hacer algo que es bueno, algo que le agrada a Dios, algo que es la voluntad de Dios, algo que es el bien, que es justo, que es puro, que se debe hacer. ¿Por qué? Porque es que todo no quedó escrito en la Biblia. En la Biblia no quedó escrito que de pronto hay que llamar a un hermano. En la Biblia de pronto no quedaron escritas muchas cosas buenas que hay que hacer en este tiempo. Pero ¿qué sucede? Para eso tenemos nuestra conciencia, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, este es uno de los pecados que de pronto corremos el riesgo de caer, de cometer fácilmente, el pecado por omisión. Cuando yo sé, cuando usted sabe hacer algo que es bueno, que es debido, y no lo hace. Si no lo hacemos, estamos pecando. ¿Y eso por qué? Porque desde el principio, cuando uno empieza, no sé por qué razón, cuando nos empiezan a hablar de pronto del evangelio, nos empiezan a evangelizar, o de hecho cuando uno empieza a evangelizar a alguien, y cuando uno empieza a tocar el tema del pecado, por alguna razón empezamos a hacer una connotación fuerte es en los pecados que se cometen por transgresión. De hecho, si usted escucha a la mayoría de cristianos hablar del pecado, le dice, hermano, háblame de cuáles son los pecados. Empieza a enumerarle los pecados que se cometen por transgresión. Es decir, aquellos que la mayoría se inician con un no, una prohibición. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no jurar el nombre de Dios en vano, no mentir, no emborracharse, no ser idólatra. Entonces le hemos dado una connotación fuertísima a esos pecados que se cometen transgrediéndolo. Y gloria a Dios porque lo hemos logrado. Gracias a Dios ya no nos emborrachamos, ya no somos idólatras. Gracias a Dios porque hemos poco a poco, con la ayuda de Dios, el Señor nos ha cambiado, somos nuevas criaturas. Pero ¿qué quiero decirles?
que no cometer pecados por transgresión, como no robar, no matar, no ser idólatra, no emborracharnos, no es el todo la vida cristiana. Diría yo, esto es apenas el 50% de la vida de un cristiano, no pecar por transgresión. Y el otro 50%, ¿qué es? Es el no pecar por omisión. ¿Cómo así? El hacer lo bueno que tengo que hacer. Por allá hay unos versículos en Isaías, no me acuerdo la cita, creo que es capítulo 1, verso 6, si no estoy mal, en Isaías está, que dice Isaías que hay que dejar de hacer lo malo, que es no pecar por transgresión. Cuando yo dejo de hacer lo malo, pues dejo de emborracharme, dejo de ser idólatra, dejo la mentira. Pero no queda ahí, el texto dice, y aprender a hacer el bien. Ahí creo que es donde estamos fallando, donde debemos que Dios trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo nos perfeccione por medio de su palabra. Aprender a hacerlo. Entonces el trabajo, la vida cristiana completa es dejar de hacer lo malo, no pecar por transgresión y aprender a hacer el bien. No pecar por omisión, no omitir lo bueno que debemos hacer. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a leer algún párrafo donde podemos sacar un ejemplo en un pasaje bíblico donde podemos sacar un ejemplo de algunas personas que pecaron por omisión, para sacar de ahí la lección y colocar el ejemplo bíblico de tener cuidado de no pecar por omisión. Y eso está en Mateo capítulo 25, versículo 41 en adelante. Vamos a leer Mateo 25, 41 hasta el 46. Dice de la siguiente manera. Esto que vamos a leer está en el contexto del futuro, cuando el Señor venga, en la segunda venida del Señor, cuando venga a instaurar el milenio. Dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, escúcheme cómo dice la Biblia, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste, escuche, que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, dice el Señor Jesús. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje es bastante fuerte, diría yo. Y el castigo que habla dice el castigo eterno. Y hay una maldición y dice: malditos a los de la izquierda, y los echa dice: apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo. Aquí hay un grupo de personas que pecaron. Lo que quiero hacer énfasis es en qué consistió ese pecado. ¿Qué fue lo que hizo este grupo de personas particular que el Señor Jesús se está refiriendo aquí? ¿Qué fue lo que hizo para merecer el castigo eterno, el fuego eterno, el infierno? ¿Por qué van a ser condenados? Escúchenme bien. Este grupo de personas, en este caso particular, van a ser condenados no por lo que hicieron. A ellos no se les está acusando que fueron idólatras o que fueron mentirosos o que fueron borrachos o que fueron adúlteros. No, se les está juzgando y se les está haciendo el juicio y se les está condenando es por lo que no hicieron. Esta es la gravedad del pecado por omisión, lo que ellos debían haber hecho, pero no lo hicieron. Dese cuenta que Jesús dice: vea, tuve hambre. ¿Y por qué lo juzga? Porque no le dieron de comer. Tuvo sed, no le dieron de beber. Estuvo enfermo y en la cárcel, no lo visitaron, porque no ayudaron, no. Y por ahí resume, al final dice: dicen ellos: Señor, ¿cuándo pasó esto? Y no te servimos.
Ellos dicen, no te servimos. Entonces el Señor dice, cuando no lo hiciste con uno de ellos, tampoco lo hiciste conmigo. ¿Esto para qué? Para que nos demos cuenta, hermanos, que el pecado por omisión realmente, diría yo, es igual de grave que el pecado por transgresión. Porque es que no nos podemos conformar y quedarnos en la superficie del cristianismo solamente diciendo, no, pero yo ya no me emborracho, yo ya no adoro ídolos, yo no volví a decir mentiras, yo no hago aquello. Sí, pero hay gente que dice, yo no robo, no mato, no hago esto, no hago lo otro, pero tampoco hace el bien. Entonces, para ser un cristiano como Dios quiere que seamos, es no hacer lo malo, no cometer el pecado por transgresión, pero aprender a hacer el bien. Que Dios nos guarde de pecar por omisión, hermanos. Hay mucho, pero muchas cosas buenas que nosotros los cristianos debemos estar haciendo, muchas cosas. Y no podemos sencillamente sentarnos a decir, gracias a Dios, yo ya no estoy pecando por transgresión, no. Podemos estar pecando por omisión, por omitir nuestra responsabilidad como cristianos, nuestra vida misma cristiana, todas las buenas obras. Hermano, el Señor quiere tener unos cristianos fructíferos para Él, que sirvan activos. No podemos ser unos cristianos que dejamos de cometer los pecados por transgresión y no sentemos y digamos, ya gracias a Dios no cometo este pecado. No, tenemos que ser unos cristianos activos haciendo el bien, así como éramos activos antes haciendo el mal en el mundo, ahora activos para hacer el bien. No podemos omitir el bien que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, sabemos, se nos ha enseñado en la iglesia muchas cosas que sabemos que son buenas, que son la voluntad de Dios, que son bíblicas. Sabemos muchas cosas hermosas que nos han enseñado en la iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿las estamos haciendo? ¿Estamos haciendo todo el bien que debemos hacer? Porque ¿de qué sirve llenarnos de conocimiento y aprender muchas cosas de la Biblia y muchas cosas buenas y muchas cosas de Dios, pero si no hacemos el bien, ese conocimiento para lo único que nos va a servir es para envanecernos, para decir yo sé mucho, pero hago poco? Entonces recuerde que Dios nos ayude a no pecar por omisión. Tenemos que aprender a hacer el bien, a ejercitarnos para la piedad, a hacer buenos ejercicios espirituales, a hacer el bien a todo el que podamos. Por ejemplo, nos han enseñado, hablando del tema de la oración, todos sabemos que es bueno orar. Seguro todo cristiano se ha oído por lo menos un sermón, una enseñanza de la importancia de la oración. La pregunta es, ¿estamos orando? En este tiempo de cuarentena, que a la mayoría de nosotros nos ha quedado más tiempo de lo normal en estos meses que pasaron, oramos más fervientemente, sacamos más tiempo para la oración, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Nosotros sabemos que orar es muy bueno. La pregunta es, ¿estamos orando? Y no solamente por nosotros, interceder por los hermanos, por la obra de Dios, por los predicadores, etcétera. Otra cosa, nos han enseñado y sabemos que es bueno alabar, que es bueno adorar a Dios. Es algo hermoso, Dios es digno de toda alabanza y toda adoración. La pregunta es, en todo este tiempo que hemos estado con nuestras familias en la cuarentena, en nuestras casas, hemos estado cada día adorando a Dios, lo hemos estado alabando de corazón, como enseña la Biblia por muchos textos. Creo que todos sabemos que es bueno adorar y alabar a Dios, pero la pregunta es, ¿cuánto los estaremos adorando en nuestros hogares? ¿Cuántos dejaremos oír cada día con nuestras familias, las esposas, los esposos, los hijos, los padres, alabando y adorando a Dios en sus corazones? Porque, hermanos, gracias a Dios por la música y por los instrumentos y los grupos de alabanza. La música es hermosísima, la música es extraordinaria, ejerce una influencia en el ser humano muy grande. Pero ¿y si en la casa no escuchamos la música, si no escuchamos el piano, unas voces que nos dirijan? La pregunta es, ¿de todas maneras estamos haciendo el culto a Dios? ¿Estamos rindiéndole alabanza y adoración? A eso me refiero con no omitir lo que debemos hacer. También nos han enseñado a ofrendar y a diezmar.
En este tiempo, así sea lo poco que nos haya llegado de bendición de Dios, hemos estado apartando, siempre que nos llega una bendición, hemos estado apartando la ofrenda y los diezmos para el Señor, sin que nadie nos tenga que llamar o recordar, sino que sea algo bueno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es bueno, ya sabemos que es bíblico, ya sabemos que es necesario esa ofrenda y esos diezmos. Entonces hemos aprendido, por ejemplo, que la palabra de Dios es lo máximo, es pura, es eficaz, es viva. La pregunta es, ¿estamos aprovechando para estudiar la palabra de Dios, para leer la Biblia? ¿Estamos aprovechando este tiempo para conectarnos a escuchar la palabra de Dios por los cultos, los servicios online que tenemos, por Facebook, por YouTube? Si nos estamos conectando, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que cuando uno sabe que tiene que hacer algo bueno y no lo hace, pareciera que por defecto termina haciendo es lo malo. ¿Por qué? Porque si no nos ocupamos en hacer el bien, igual en nuestro tiempo libre, ¿en qué lo vamos a invertir? Nos vamos a poner de pronto a ver cosas que no debemos, vamos a gastar la fuerza, el dinero, el tiempo. Lo vamos a gastar en cosas vanas, cosas que no valen la pena. Entonces yo les animo, hermanos, vamos a estar ocupados haciendo el bien. Vamos a ocuparnos en hacer el bien, vamos a estar ocupados en la obra de Dios. Por ejemplo, todos sabemos y hemos aprendido que evangelizar es bueno. Sabemos que es necesario testificar, hablar de Cristo, así sea por una llamada, mandando un WhatsApp, el link de una predicación de los cultos por Facebook, animando a alguien. La pregunta es, ¿estamos evangelizando? ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, todo lo que sabemos que es bueno, que a Dios le agrada, que Dios espera que lo hagamos, debemos hacerlo. Y si no lo hacemos, se nos va a contar como pecados. Yo les animo, vamos a invertir muy bien nuestro tiempo. Que Dios nos guarde, que cada vez que tengamos tiempo no pensemos sino en nosotros mismos como muy egoístamente. Pensemos en servir, pensemos en qué podemos hacer por la obra de Dios, qué podemos hacer por la visión de Dios de la salvación de las almas, qué podemos hacer por la iglesia, qué podemos hacer por los hermanos, qué podemos hacer, qué bien puedo hacer yo hoy. ¿A quién puedo ayudar? ¿Por quién puedo orar? Cada vez que yo voy a orar, hermano querido, cada vez que usted vaya a orar, piense no solamente en pedir por usted. Dígale, Señor, si hay algún hermano necesitado, Padre mío, ayúdalo, sánalo, si hay alguien enfermo. Que Dios nos ayude. Necesitamos ejercitarnos mucho más en hacer el bien. Gloria a Dios, ya superamos eso de no robar, no matar, no mentir, no adulterar. Pero necesitamos seguir adelante haciendo todo tipo de bien. No nos cansemos de hacer el bien. Una vez una hermana me dijo, ay pastor, yo ya estoy cansada de hacer el bien. Ya estoy aburrida de hacer el bien. ¿Por qué? Porque como que no veía, ella hacía muchas cosas buenas. Por eso la Biblia dice, no se cansen de hacer el bien. Que a su debido tiempo, aparte que vamos a tener la vida eterna, a su debido tiempo, Dios nos dará la recompensa. Así que, amados hermanos, ánimo de adelante, vamos a hacer el bien. Cuidado de no pecar por omisión. Dios les bendiga y vamos a ejercitarnos haciendo el bien. Dios les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto saludarlos y bueno, vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más profundo abismo, del más profundo abismo, te alabaré. desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil fuerte o débil cada instante de mi vida, cada instante de
desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más profundo abismo, del más profundo abismo, te alabaré desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Dios les bendiga.